La clase de un poquito más corta que la anterior. En realidad vamos a hablar de lo que es el electrocardiograma normal, cuáles son las ondas, cómo debemos leerlo. En medicina, recalco y siempre he dicho, tenemos que ser organizados conforme los conceptos y las tomas de decisiones. ¿Por qué? Porque número uno, eso ayuda a que no se te olviden. Y número dos, a la hora de tú tomar una conducta y que sea rápida, si tú lo tienes organizado, se hace más fácil tú implementarlo que comenzar, incluso eso es algo de hasta que se ha analizado de forma mental. Cuando tú tienes las ideas organizadas, hay que reanimar a un paciente, vamos a dar compresiones, porque no es porque tú analizaste, ¿no?, que las compresiones, conjuntamente con las compresiones, se contraen los pulmones y eso ayuda a la ventilación. No, tú lo dijiste fue porque es lo primero que tú aprendiste en conforme a la reanimación cardiopulmonar. Entonces, por esa razón es importante que los conceptos se organicen. Entonces, a la hora de uno analizar un electrocardiograma, tiene que hacerlo de forma organizada. Y no solamente venir aquí a hablar del electrocardiograma, sino que ustedes tienen que conjuntamente, venimos a coger la clase, por lo menos 15 minutos, media hora, el día anterior, ustedes lo lean, que así ustedes se familiarizan más con los conceptos de la electrocardiografía. Y como yo les dije en un inicio, la electrocardiografía es practicar, practicar, practicar. Y eso es fácil, eso no es complejo. Cuando uno ve las rayitas, se pone como si fuera un obstáculo, de que uno no lo va a entender, pero en realidad la electrocardiografía no es compleja, sino que es un ejercicio del día a día. Entonces vamos a hablar de lo que es el electrocardiograma normal. Les comentaba yo a ustedes que el electrocardiograma tiene una nomenclatura y tiene unas ondas y unos segmentos que son importantes a la hora de uno puntualizar o valorar lo que son el objetivo que tiene el electrocardiograma. La primera onda que vemos del electrocardiograma es la onda P. La onda P le comentaba en la clase anterior que es la onda que se encarga o que expresa lo que es la despolarización auricular. Les recordaba a ustedes que la primera rama, como si la dividimos en dos, la primera rama de la onda P pertenece a la despolarización de la aurícula derecha y la segunda rama o la segunda mitad de la onda P pertenece a lo que es la despolarización de la aurícula izquierda. A la hora de que se despolariza, de que termina de despolarizarse la aurícula derecha, inicia a despolarizarse la aurícula izquierda, y esto lo hace a través de lo que son los haces internodales, que ustedes recuerdan que son parte del sistema de conducción. Entonces, lo primero que vamos a ver en el electro es la morfología de los QRS, y lo que vamos primero a analizar cuando estemos viendo un electrocardiograma son las ondas P. Las ondas P se valoran mejor en D2. ¿Okay? Entonces, vemos la onda P. Luego de que vemos la onda P del electro, seguimos en secuencia y vemos lo que es el segmento PR. El segmento PR, luego de que se despolariza la aurícula izquierda y luego la derecha y luego la izquierda, entonces viene un periodo que es que es el, a ver si ¿qué tiene que verse el puntero acá? No se ve. Okay. Perfecto. Ok. Entonces, tenemos lo que es el segmento PR. El segmento PR
luego de que se despolariza la aurícula, es el periodo que tarda en llegar esa despolarización al nodo AB. En el nodo AB hay unas fibras que son fibras lentas, que son las primeras donde llega el impulso, y esas enlentecen este impulso. Y luego están las fibras o las células de conducción rápida. Este retraso que se produce en esas células que son lentas, de despolarización lenta, ese retraso ayuda a que las aurículas tengan un tiempo en vaciar su contenido en los ventrículos, y como yo le decía, haya una sincronía aurículo-ventricular. Entonces, el PR, en el intervalo PR se mide ese retraso de las células de conducción lenta que tiene el nodo AB. Entonces, lo normal del intervalo PR es de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Cuando está más corto, de 0.12, decimos que hay una preexcitación, y cuando está más prolongada, de 0.20, decimos que hay un bloqueo. Y si es constante esa prolongación del PR, digamos 0.24 segundos, decimos que hay un bloqueo AB de primer grado. Entonces, luego de valorar lo que es la onda P, vemos que tiene la primera parte es la despolarización auricular derecha, la segunda parte la despolarización auricular izquierda, luego viene el segmento PR. Entonces, esos son los intervalos que tenemos que ir valorando conforme vamos viendo el electrocardiograma. Como ustedes recuerdan, yo les comentaba lo que era la teoría del dipolo, y eso también, cuando hablamos de la teoría del dipolo, como que uno se bloquea un poquito, pero eso es las bases conceptuales de la electrocardiografía. Decíamos que hay dos formas de despolarizar la aurícula. Hay primero un vector que va a despolarizar la aurícula derecha, otro vector que va a despolarizar la aurícula izquierda, y cuando unimos estos dos vectores de forma una ecuación vectorial, vemos que este vector tiene una dirección de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, y tiene como si fuera una dirección de 53 grados, ¿ok? Entonces, adopta esa posición. Entonces, ese vector va a expresarse en las diferentes derivaciones de la siguiente forma. Casi siempre está positiva en D1, ABL y ABF, asimismo en D2, y en ABR está negativa, ¿ok? Entonces, la P siempre está positiva en D1, en ABF y en D2, y siempre está negativa en ABR. Yo le comentaba la otra vez que si vemos una P que está negativa, que está positiva en ABR, entonces quiere decir que el nodo sinusal está ectópico, está en otro lugar que no es el habitual, que es la desembocadura de la vena cava. Y cuando está negativa en D1, podemos sospechar que hay una alteración en los cables del electrocardiograma. Asimismo, cuando valoramos el plano horizontal, vemos que según la expresión vectorial, como va de atrás hacia adelante el vector, vemos que en una primera rama, la onda P en B1 puede ser bimodal. ¿Qué significa bimodal? Bueno, que puede tener una porción que sea positiva y una negativa. Y en el resto de las derivaciones va a estar positiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la expresión normal de la onda P? La onda P es negativa solamente en ABR y bimodal en B1. En el resto de las derivaciones, lo normal es que sea positiva. ¿De acuerdo? Lo normal sea positiva, pero puede estar la onda puede estar negativa también.
¿A dónde? En B1. Puede estar negativa, pero ya es patológico. Hay una, cuando hablemos de crecimiento de cavidades, veremos cuando está negativa en B1 completamente. Pero lo normal es que sea bimodal, un más menos, ¿de acuerdo? O sea, una rama hacia arriba y una rama positiva y una rama negativa. Es lo habitual. Lo vemos aquí en un electrocardiograma normal, donde vemos que en ABR la P está negativa y en B1 tiene una rama ascendente positiva y la otra rama negativa. Cuando vemos la parte vectorial, ¿verdad? Como el vector de la aurícula va de atrás hacia adelante, vemos que cuando imprimimos este vector en la onda P, llega una porción que se acerca, pero después la misma, si sigue para acá, se aleja, y por eso es que la onda P es bimodal. Sí, se entiende eso, ¿verdad? Entonces, continuamos en la evaluación después de la onda P, recordando que es positiva en la mayoría de las derivaciones, solamente negativa en ABR y bimodal en B1. Vemos el segmento PR, que ya hablaremos más adelante cuando hablemos de lo que son los bloqueos, en el cual tiene que ser de 0.12 a 0.20, y el segmento PR es dependiente de la frecuencia cardíaca, ¿okay? Mientras la frecuencia cardíaca sea más rápida, el PR es más corto. Si es más prolongada la frecuencia cardíaca, el PR es más prolongado. Luego vamos a valorar lo que es el QRS, el complejo QRS, que como dice su nombre, está compuesto por tres ondas. Una onda negativa, que es la Q, una R, que es positiva, y la onda S, que es la segunda onda negativa del complejo. Dependiendo de la magnitud, y hay una nomenclatura que es importante tomar en cuenta, de la magnitud de estas ondas, nosotros podemos imprimirla para tener una idea de lo que está expresando el que está leyendo el electrocardiograma. Cuando las ondas R miden menos de 5 milímetros, de 5 cuadritos, ustedes recuerdan la clase anterior que decían que cada cuadrito de esto tiene 1 milímetro. Cuando mide menos de 5 milímetros, la onda R se expresaría como una R minúscula, ¿de acuerdo? Si mide más de 5, como una R mayúscula. Si la S mide menos de 5 milímetros, la expreso como una S minúscula. Cuando es grande, la expreso como una S mayúscula. Entonces, eso en el sentido de como una nomenclatura para que tú sepas qué es lo que yo estoy queriendo expresar. Por ejemplo, en B1, por lo regular, tengo una onda R pequeña, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la pondría? La pongo como si fuera una R minúscula, y ya cuando yo lo escribo, que lo estoy escribiendo en una hoja, ustedes dicen, no, el doctor quiere decir que sí, que tan pequeñita la R en B1. Si expreso la R grande, es porque con R mayúscula, porque la R tiene una gran proporción. Entonces, con respecto a lo que es la despolarización ventricular, ya hablamos de esto, de cómo se realiza. De forma de recordatorio tenemos 3 vectores. Un vector 1 que va a despolarizar lo que es el septum interventricular, que es el primero que se expresa. Un vector 2 que va a despolarizar lo que es la pared libre del ventrículo izquierdo. Y un vector 3 que va a despolarizar las masas parasectales. Si lo imprimimos en lo que son las derivaciones precordiales, observamos que B1 se acerca o se aleja. El vector 1 se acerca, ¿verdad? Pero es un vector pequeño, por eso imprime una R que es pequeña. El vector 2 se acerca o se aleja de B1, se aleja, si lo vemos para acá. Entonces, por esa razón, al alejarse, entonces se imprime como negativo, y por eso vemos una S que ustedes la ven que aquí es mayúscula, ¿verdad? Y ya las masas parasectales se alejan, entonces la impresión
es esa R1. R pequeña, S profunda. Y así por el estilo. B2, la R se ve un poquito mayor porque parte del vector 2 le pasa cerca. Y ya están lo que son las derivaciones de transición. ¿Qué yo quiero decir con derivaciones de transición? Que tienen un mismo voltaje hacia arriba como hacia abajo. Y las derivaciones de transición en las precordiales son B3 y B4. Lo normal es que B3 y B4 tengan un mismo voltaje, tanto la R como S, que son las derivaciones de transición. Importante tomar en cuenta que eso depende de cómo usted ubique los electrodos. ¿Y por qué es importante conocer lo que es las derivaciones de transición? Veremos más adelante. Esto nos da una idea de cuál es la posición que tiene el corazón y nos podemos conocer algunos fenotipos de pacientes y hacer algunos análisis clínicos que nos servirían para identificar ese paciente. Entonces, cuando vemos las derivaciones estándares, eso fue un análisis que ya hicimos en la clase anterior. Si desean pueden ver el video que está en YouTube y por favor que nos sigan. Entonces, vemos aquí por ejemplo ABR, que es una derivación que interroga lo que es el brazo derecho. Vemos que el vector 1 no se imprime porque en cierta forma se aleja de ABR, ¿verdad? Pero el vector 2, que es el más potente, se aleja de forma importante y por eso se imprime de forma negativa. Y ya el vector 3, como se acerca, puede imprimirse una R luego de esa onda, de esa onda negativa profunda. Entonces, ¿cómo se imprime estos hallazgos, esta depolarización ventricular, por ejemplo, en D2 y en ABF? Bueno, como sabemos, el vector 1, como se aleja de ABF, por ejemplo, se imprime una pequeña onda Q, o sea que es negativa. El segundo vector, que es potente, se va a imprimir positivo y alta. Y las masas parasectales, como se alejan de ABF, se va a imprimir de forma negativa. Eso es lo que ya hablamos en la clase anterior de lo que es la teoría del dipolo. Y aquí en el electrocardiograma normal observamos lo mismo. ABR, que normalmente es negativa porque el vector más importante, que es el segundo vector, se aleja de ABR. Y cuando vemos ABF y D2, normalmente es positiva. ¿Por qué? Porque son derivaciones en el cual el segundo vector, que es el más potente, se acerca. Cuando vemos las precordiales, identificamos eso y eso hay que familiarizarse con eso. En el complejo QRS normalmente tiene micro RS en B1, ¿verdad? En B2 ya tiene una R más potente y una S que sigue siendo profunda. Y ya, como yo le comentaba, B3 y B4 son las derivaciones de transición. B5 y B6 ya tienen más R que S. ¿Por qué? Porque el vector 2, que es el más potente, le da de frente. En tercera instancia, cuando estamos viendo el ecocardiograma, el electrocardiograma, vemos lo que es el punto J. ¿Qué es el punto J? Viene siendo la unión del segmento de la onda o el complejo QRS y la onda T. Ese es el punto J, este puntito que está acá. ¿Por qué es importante el punto J? Bueno, se nos ayuda a identificar alteraciones de lo que es la repolarización del ventrículo, mayormente la isquemia. Cuando aquí no medimos, sino vemos si está supra o infra desnivelado. Y en base a qué decimos que está supra o infra desnivelado, al segmento PR, que es este que está acá. Hacemos una línea imaginaria, ¿verdad? Del segmento PR y vemos que si coincide es que están isoeléctricos. Si
está por encima de 1 milímetro del segmento PR, decimos que tiene un supradesnivel, y si tiene menos de 1 milímetro hacia abajo, decimos que tiene un infradesnivel. Entonces ese es el punto J. Luego vemos lo que es el segmento ST, que también tiene importancia en lo que es la valoración de la cardiopatía isquémica. Y finalmente vemos la onda T. La onda T nos habla de la repolarización ventricular. Entonces la onda T tiene dos ramas, una rama ascendente que es rápida y una rama descendente que es lenta. Y por lo general es asimétrica. Hay ciertas circunstancias como la hipercalemia, la cardiopatía isquémica, en la cual es simétrica, pero por lo general es simétrica. ¿Ok? Entonces, onda P normal, 2.5 milímetros en voltaje, 0.10, de 0.06 a 0.10 segundos en tiempo. El segmento PR de 0.12 a 0.20, menos de 0.12 preexcitación, más de 0.20 quiere decir que hay bloqueo. El QRS, recordar la nomenclatura, si tiene menos de 5 milímetros es en minúscula, más de 5 milímetros en mayúscula. QRS, ¿ok? Y va a cambiar dependiendo de qué derivación vamos a interrogar. Lo normal es que el QRS mida de 0.06 a 0.10. Algunos textos dicen que 0.11. Cuando supera los 0.12 segundos, entonces sospechamos en un bloqueo de rama, ¿de acuerdo? Un trastorno de la conducción intraventricular. Eso es importante. Entonces, luego vemos lo que es el segmento, la onda, el punto J, el segmento ST y la onda T. Hay un concepto que no es generalizado a nivel de los libros de electrocardiograma, que es el concepto de bajo voltaje. ¿Quién sabe qué es eso, bajo voltaje? Entonces, bajo voltaje sería cuando tratamos de sumar las derivaciones estándares, dígase D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR, y no superan los 15 milímetros. Entonces, nosotros podemos catalogar ese electrocardiograma que tiene bajo voltaje. ¿Y qué es bajo voltaje? ¿En qué entidades vemos bajo voltaje? Bueno, por ejemplo, en un taponamiento cardíaco, en un derrame pericárdico importante, podemos ver lo que se llama bajo voltaje. O, por ejemplo, también en un paciente que tenga un tórax muy ensanchado, un diámetro anteroposterior muy ensanchado, como es el ejemplo de los pacientes con EPOC, donde el corazón no entra en contacto directo con el tórax. En el paciente bronquítico, entonces puede haber también un caso de bajo voltaje. Con respecto a la posición del corazón, ahí le comentaba que era importante conocer lo que eran las ondas de las derivaciones de transición, ¿verdad? Tenemos dos formas de ver la posición del corazón. ¿Y por qué es importante conocer cuál es la posición del corazón? Porque le decía que eso nos ayuda a nosotros a valorar algunas patologías que tiene el paciente y a corroborar o a correlacionar. Medicina muchas veces no nos van a dar los diagnósticos, ni los pacientes van a ser explícitos con los diagnósticos que tienen, sino que tenemos que unir todos los cabos y entonces nosotros sospechar y tomar conducta con respecto a esas pruebas, a esas pistas que nos dan los pacientes. Entonces, vemos la posición del corazón, que puede ser la posición antero-posterior y la posición longitudinal. La posición antero-posterior es como se ubica el corazón desde el punto de vista antero-posterior, como dice como dice el término. Entonces, el corazón puede estar vertical, que es cuando tiene la punta del corazón hacia abajo, y puede estar horizontal cuando
la punta del corazón está hacia el lado. Entonces, ¿en qué paciente vemos que el corazón está vertical? En los pacientes que son flacos, que son longilíneos, pacientes que tienen, por ejemplo, un enfisema pulmonar, que para la mayoría son flaquitos. Entonces, ahí podemos ver un corazón vertical. ¿Cómo definimos que el corazón está en posición vertical? Cuando vemos ABF y la R está bien alta y picuda en ABF, y en D1 es todo lo contrario. El voltaje, en vez de R, hay una R pequeña y lo que hay es una S profunda. Decimos ahí que el corazón está vertical. ¿Por qué es eso? Bueno, porque el vector, como el corazón está vertical, el vector 2, que es el más potente, le da de frente a ABF. Miren cómo está acá. Le da de frente a ABF. Entonces, por esa razón, se ve una R prominente en ABF y una S en D1. Ahí decimos que el corazón está en posición vertical. ¿Okay? Tenemos un paciente que nos llega con una crisis de broncoespasmo y vemos que el corazón está vertical. El paciente puede que tenga, yo creo, un enfisema pulmonar porque tiene el corazón como vertical. Entonces tú te ayuda. Yo no creo que sea un edema agudo de pulmón, porque mira, él es fumador y parece más, y tiene más sibilante que crepitante. Yo creo que es un enfisema pulmonar, un EPO exacerbado. Es por decir un ejemplo. Entonces, cuando el corazón está horizontal, cuando vemos todo lo contrario, en ABF, como el corazón está horizontal, el vector 2 se hace más horizontal y le da más de frente a D1. Entonces vemos la R picuda en ABL y una S profunda en ABF. Entonces decimos ahí que el corazón está horizontal. ¿En qué paciente el corazón está horizontal? En los pacientes que son obesos, que son gorditos, el diafragma hace que el corazón se horizontalice, la punta del corazón se haga más hacia la izquierda. Pacientes embarazadas, que están embarazadas también es una posibilidad. Y los pacientes con bronquitis crónica, que el corazón adopta una posición hacia el lado izquierdo. Entonces, en el plano longitudinal decimos que el corazón está levorrotado o dextro rotado. ¿Cómo el levorrotado? Cuando el corazón, la punta del corazón se desvía hacia la izquierda. Entonces, en este caso ocurre mayormente en pacientes que son hipertensos. El dextro rotado, cuando el corazón derecho el corazón gira hacia la derecha y toma la posición, o sea, el que gana en este caso es el corazón derecho. ¿En qué caso pasa eso? En los pacientes que son EPOC, pacientes que son fumadores, pacientes que tengan cor pulmonar. Entonces, aquí están dextro rotados. ¿Cómo se ve eso, doctor? Lo de la levorrotación y la dextrorrotación. Dextrorrotación, vamos a ver. B1, miren acá donde es cómo están, QS, B2 igual QS. ¿Cuáles son las derivaciones de transición? B3 y B4, ¿verdad? ¿Y cómo están B3 y B4? Igualita que si fuera B1 y B2. Entonces, cuando vemos que las derivaciones de transición adoptan un patrón de B1 y B2, yo digo, aquí están ganando las cargas del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo está el corazón? Dextro rotado. ¿Okay? Entonces, el corazón está dextro rotado donde cuando están ganando las cargas del ventrículo derecho, ¿verdad? Entonces vemos el eje de transición que debiera verse en B2, en B3 y B4, ¿dónde se ve? En B5 y B6, ¿verdad? Ahí sospechamos, el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un tromboembolismo pulmonar, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, un paciente con hipertensión pulmonar. ¿Cuándo está levorrotado? Cuando en vez de tener el eje de transición por ejemplo, en B1, en B3 y B4, vemos que las cargas, por ejemplo, mire cómo está esa R en B1 y B2, que normalmente son pequeñitas, se ven un poquito más potentes,
Y B3 y B4 adoptan la misma morfología que B5 y B6, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que el corazón está levorrotado. Y cuando sospechamos de eso, un paciente que tenga hipertensión, que tenga hipertrofia ventricular izquierda, entonces decimos que el corazón está levorrotado. Bien, vamos a ver este ejemplo. ¿Cómo está el corazón aquí? ¿Levorrotado o dextrorrotado, Hilario? Vemos aquí B1, ¿verdad? B2, B3, B4, B5 y B6. Entonces, levo o dextro. Vemos aquí el eje de transición que se parece a como debe verse B1 y B2. Entonces, ¿cómo está? Dextrorrotado, ¿verdad? Dextrorrotado. Entonces, aquí, ¿cómo está? ¿Levo o dextrorrotado? Levorrotado, porque miren cómo está B3 y B4, que se parecen a B5 y B6. Miren cómo está incluso B2, que debe tener más S. Entonces ahí está levorrotado. Paciente tiene característica de ser hipertenso. ¿Okay? Entonces, ya analizamos lo que son las ondas del electrocardiograma. Nos fuimos a D2, ¿verdad? Vimos a D2, la P está bien. El PR está bien, el QRS no está ancho, la punto J está normal, no está supradesnivelado, la onda T está bien. Importante, la onda T, que se me olvidó decir, le dije que era asimétrica, ¿verdad? La onda T es importante que tomen en cuenta que también siempre coincide con la máxima polaridad del QRS. Siempre coincide con la máxima polaridad del QRS. ¿Cómo así? Bueno, que si el QRS es positivo, como está aquí, por ejemplo, en ABF está el QRS positivo, la R está alta. ¿Cómo está la T? La T tiene que coincidir con el QRS, tiene que estar positiva. ¿De acuerdo? Va uno a ABR. ¿Dónde está la máxima polaridad de ABR? Para abajo, la negativa. ¿Cómo está la T? Negativa. ¿Okay? Lo normal es que la T siga la máxima polaridad del QRS. ¿De acuerdo? Hay condiciones patológicas que veremos más adelante que esto se invierte. ¿Okay? Entonces, por eso siempre es bueno tomar eso en cuenta. Entonces, le decía que ya que vimos cómo están las ondas, la analizamos. Vi en dedo la P. Está bien, mide, no está grande, no está aumentada de tamaño, no está disminuida no está aumentada de voltaje. Vi el PR, no está prolongado, no está corto. Vi el QRS, no está ancho. Vi el punto J, vi el ST y vi la onda T. Ok, entonces vamos a valorar si el ritmo es sinusal. ¿Y a qué llamamos un ritmo sinusal? Bueno, el ritmo que el latido se origina en el nodo sinusal. ¿Y cuáles son sus características? Lo normal es que la onda P esté positiva en D2 y que esté negativa en ABR. Eso es el primer indicio de que el ritmo es sinusal. Segundo indicio, mira cómo está aquí, ABR negativa, D2 positiva. Segundo indicio, que antes de cada QRS esté antecedido de una onda P. Antes de cada QRS exista una onda P. ¿Okay? Entonces, esa es otra característica. Que los R's sean regulares. ¿Qué es los RR? Bueno, la distancia que hay entre una R y otra R. Por lo general deben de ser regulares, los RRs. Tienen que ser regulares. Que la frecuencia cardíaca esté entre 60 y 100 latidos por minuto. Cuando el ritmo se origina en el nodo sinusal y tiene menos de 60, nosotros decimos que hay bradicardia sinusal. Si está por arriba de 100, taquicardia sinusal. Yo no quiero ir a un médico que va a cada rato, a la consulta mía, médico, a decirme, doctor, ¿por qué usted viene aquí por taquicardia? No, usted viene por palpitaciones, que es la percepción de los latidos cardíacos. La taquicardia es
el aumento de la frecuencia cardíaca. No, doctor, él vino por taquicardia en emergencia, te dicen. ¿Cuál era el motivo de consulta del paciente? No, que vino por taquicardia. ¿Cómo así? Que él se siente los latidos. No, eso son palpitaciones. La taquicardia es el aumento de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. Entonces, esas son las características de lo que es un ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Luego de que yo veo que el ritmo sinusal, que no hay arritmias, ¿verdad? Me voy a lo que es el cálculo de la frecuencia cardíaca. Y hay distintas formas de calcular la frecuencia cardíaca. ¿Okay? La número uno, la que más frecuente se usa, es que se toman los cuadritos pequeñitos que hay, los que miden 0.04, ¿recuerdan? Los cuadritos pequeñitos que hay entre R y R se cuentan y se dividen entre 1500. ¿Ok? Entonces eso te va a dar la frecuencia cardíaca. Cuadritos pequeños y lo divide 1500 entre esos cuadritos y te va a dar la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo, aquí hay 2, aquí hay 5, son 7, ¿verdad? Aquí hay 5 más, son 12. Y aquí hay 3, son 15. Entonces, 1500 entre 15, mire cuánto tiene, 100, ¿verdad? La 100 es la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca, 1500 entre 100. Otra forma es que los cuadritos grandes, ustedes recuerdan que hay cuadritos grandes, que cada 5 cuadritos pequeños hay cuadrito grande. Entonces, usted cuenta los cuadritos grandes que hay entre R y R y divide 300 entre esos, y entonces le va a dar también la frecuencia cardíaca. Vamos a tomar como ejemplo este aquí, ¿verdad? Que es, vamos a coger este. 1, 2, 3 cuadritos grandes. Entonces, 4 cuadritos vamos a dejar, porque aquí hay 2 y aquí hay 2. Vamos a ponerle 4, ¿verdad? 4 cuadritos grandes, entonces dividimos 300 entre 4. ¿Cuánto da 300 entre 4? 150, ¿no? No. 75, mala mía. 75, entonces 75 es la frecuencia cardíaca. 4 cuadritos de 375. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca. Otra forma que es más fácil todavía es que escogemos una R que coincida con una de las rayas de las rayas que son más pronunciadas del electrocardiograma. Y entonces hacemos lo siguiente. Cogemos, por ejemplo, uno que coincida, vamos a ver para atrás. Aquí, por ejemplo, este coincide aquí. Entonces puedo decir de la siguiente forma. Si la R estuviera acá, la frecuencia cardíaca fuera de 300. Si estuviera aquí, fuera de 150. Si estuviera aquí, fuera de 100. Y si estuviera aquí, fuera de 75. Entonces, si está entre 100 y 75, debe estar en 80 la frecuencia cardíaca. Y entonces, así es más fácil, ¿verdad? Yo le digo 300, 100, 300, 150, 100, 75, 60. Dependiendo de dónde caiga la próxima R. ¿Se entendió? No mucho. De nuevo. Entonces, voy, por ejemplo, cogí esta R que coincide con esta, ¿verdad? Entonces voy aquí. Si la R cae aquí, la frecuencia fuera 300. Si la R cae acá, la próxima R fuera 150. Y si la R cae acá, fuera 100. ¿Ok? Entonces, como cae un chin más para acá de 100, yo digo que está en 90, 85. Sí. Okay. Entonces, ese es un ejemplo, otro ejemplo de frecuencia cardíaca. Eso es siempre cuando hay un ritmo regular, cuando hay un ritmo sinusal. Pero cuando hay un ritmo irregular, como es un ejemplo de la fibrilación auricular y del flúter auricular, entonces debemos de contar 30 cuadritos de los grandes. Cogemos en el electrocardiograma, en lo que se llama un D2 largo, y contamos 30 cuadritos de los grandes.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, los 30. Y contamos los QRS que existen entre esos 30 cuadritos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 QRS dentro de esos 30 cuadritos. Entonces, esos 13 lo multiplico por 100 y me da 130. Entonces, la frecuencia cardíaca es 130. Ok, repito. Cuento los cuadritos grandes, 30 cuadritos grandes. Y entonces cojo los QRS que estén comprendidos dentro de esos 30 cuadritos. Si tengo 13 latidos dentro de esos 30, entonces lo multiplico por 10 y me da la frecuencia cardíaca. 10 por 13, 130. Entonces, esa es otra forma de calcular la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen fibrilación auricular. ¿Por qué eso? Porque 30 cuadritos equivalen a 3 segundos. ¿Ok? Entonces, ahí nos dicen que cuál es la frecuencia cardíaca en ese tiempo, en un minuto, en un paciente que tenga arritmia, fibrilación auricular o flúter. Fórmula de Bassett, eso es lo que nosotros utilizamos para calcular el QT. El QT nos dice qué es la actividad eléctrica que se produce en cada sístole. ¿Y por qué es importante el QT? Porque hay enfermedades y hay fármacos que interfieren en el QT. Por ejemplo, cuando teníamos en la epidemia de COVID, nos interconsultaban los pacientes porque le iban a poner un antipalúdico y este antipalúdico producía prolongación del QT. Entonces había que medirlo. Entonces, ¿cómo se mide el QT? El QT se mide desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Y para corregirlo se usa la fórmula de Bassett. ¿Por qué hay que corregirlo? Porque el QT depende de la frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es el QT normal? El QT normal va de 0.4 más o menos 4. ¿Ok? 0.4 más o menos 4. Cogemos el QT, lo medimos y entonces el QT lo dividimos entre la raíz cuadrada del intervalo RR. Un poquito complejo, pero para su facilidad hay formulitas que están ya sacadas en los smartphones, en la cual te la sacan más fácil. Esto es básico para aprender el concepto, pero hay que hacerlo la cosa de forma más práctica y entonces se puede realizar con esa forma. Finalmente, para terminar lo que es el electrocardiograma normal, hay que conocer lo que es el eje eléctrico. ¿Qué es el eje eléctrico? Bueno, es la dirección que tiene la despolarización del corazón a nivel anatómico. Entonces, a eso corresponde lo que es el eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico se saca de la siguiente forma. Cogemos D3, aquí está, cogemos D3 y D1, D1 y D3. Entonces, D3 hacemos, como ustedes recuerdan, lo que son el eje cartesiano de abscisas y coordenadas. Bueno, cogemos D3, primero D1, cogemos la R, cuánto mide, vemos cuántos cuadritos tiene la R, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? 5 cuadritos para arriba, positivo, aquí le pusieron que tenía 4.5, y cojo los cuadritos que tengo para abajo, 1 y 2, aquí dijeron que era 1.5, entonces hago una resta de lo que tengo para arriba y para abajo, una suma algebraica o una resta. Entonces vemos que tengo 4.5 para arriba menos 1.5 para abajo da 3. Entonces, ¿qué hago aquí? Me voy a D1 y pongo 3 cuadritos, ¿verdad? 1, 2 y 3. Y ahí tiro una línea que como ganó la parte positiva y la parte positiva de D1 está para acá abajo, lo pongo hacia abajo. Entonces cojo D3, lo cuento. Aquí hay 4, aquí hay 9, 11. Bueno, ellos dijeron que era 13 en el ejemplo. Menos, aquí hay un 1 negativo, ¿verdad? 1 me dio 12. Entonces ellos cogen de 3, 1, 2, 3, 4, 5 hasta 12, ¿verdad? Tiran una línea, cogen un compás y decimos que el eje eléctrico está en 70 grados. En 70 grados. Dice que lo normal del eje eléctrico puede ir
desde 110 grados a menos 10. Eso varía conforme los textos, varía mucho conforme los textos donde se lea del eje eléctrico. Otra forma es buscar lo que es la perpendicular del eje eléctrico con la perpendicular. Cogemos las derivaciones que son estándares y vemos la que es isodifásica. ¿Qué es isodifásica? Lo mismo, que tiene la misma carga positiva como negativa. Un ejemplo de esto es que cogemos ABF, que es la más isodifásica que hay en un electrocardiograma, y vemos cuál es la perpendicular en el eje, en el hexágono de Bailey, cuál es la perpendicular de ABF, o sea, la que le queda horizontal a ABF es D1. Entonces decimos que el eje está en D1. Si D1 positivo, va para el lado derecho de D1. Si es negativo, se aleja del lado derecho, o si es negativo, se acerca al lado negativo de D1. Entonces ahí es que está el eje eléctrico. Ese es un poquito más confuso de valorar cómo está el eje eléctrico. Con la isodifásica es la forma más fácil, pero un poquito más complejo. Ejemplo, si la isodifásica está en ABF, ¿verdad? El eje está en D1. Si está positivo D1, quiere decir que está en 0 el eje. O en 0 el eje. Entonces, un ejemplo, si la más isoeléctrica está en ABF, hay que ver D1. Si la polaridad está negativa, decimos que tiene menos 90 el eje. Entonces, ese es un poquito más complejo, pero también otra forma de calcular el eje eléctrico. Entonces, básicamente el electrocardiograma es valorar cómo están las ondas. Primero la onda P, nos vamos en orden. Onda P, segmento PR, QRS, punto J, segmento ST y onda T. Entonces nos vamos con el ritmo, la frecuencia cardíaca, el eje y también la posición, tanto la vertical como la horizontal, y tanto la destrorotación como la levorotación. Entonces, cuanto hasta el día de hoy, vamos a hablar en la próxima clase de lo que son los crecimientos de cavidades y los bloqueos de rama izquierda y rama derecha. ¿Ok? Me despido aquí de ustedes y le agradecemos la invitación hecha por este importante auditorio.